Sean bienvenidos a la ñ de Reddit, donde les relataré historias curiosas, ridículas, graciosas o hasta indignantes. Traten de no golpear su escritorio con la cara y mejor escuchen, que vamos a comenzar. Hoy toca el turno al subreddit entitled People, personas arrogantes, gente que prácticamente siente que el mundo gira a su alrededor. Y en las historias de hoy, un empleado saca a un cliente porque llegó 5 minutos antes de cerrar. Y en la otra tenemos a un padre que se siente con toda la autoridad de exigir que el autor pague por la casa que le ha comprado a su hijastra. Y bueno, comencemos. Esta historia titulada Eché a un cliente por la puerta porque llegó 5 minutos antes del cierre, por el usuario Punk Astronaut. Trabajo en un centro de copiado donde imprimimos documentos y fotos. A las 9:54 p.m., un tipo entró para imprimir tarjetas de presentación. Primero que nada, ¿por qué diablos llega 5 minutos antes de la hora de cierre? Segundo, vino con algo que no se puede resolver en 5 minutos porque A. Son tarjetas de presentación y B. Empezó a hacer un montón de preguntas estúpidas de seguimiento, lo que significa que no tenía ni idea de lo que necesitaba. Probablemente estés pensando que las tarjetas de presentación se imprimen y cortan en una máquina en grandes cantidades. En nuestra planta de producción el mínimo es de 50 piezas y que no se hacen en una oficina normal con una copiadora regular. Incluso si no lo sabías, está bien, porque lo lógico sería que escucharas educadamente mi explicación. Te darás cuenta de que no obtendrás los resultados que quieres en ese momento y luego te fueras a tu casa. Pero él no se fue. Siguió preguntando si era posible imprimirlas en una hoja de papel normal ahí mismo. Yo, conociendo los trucos de la copiadora, le dije que no, que la impresión a doble cara de tarjetas de presentación no funcionaría. Esto es porque se imprime con un desfase de unos milímetros y si ajustas el diseño de las tarjetas a ese desfase, terminarás harto de mover esa porquería milímetro a milímetro en la pantalla sin obtener el resultado deseado. Además, el color definitivamente no sería el mismo. Aún así, siguió insistiendo en que necesitaba esas malditas tarjetas y preguntó cuánto tiempo me tomaría ajustar el diseño. Le respondí directamente, nada, no lo voy a hacer, y mucho menos ahora. Pero ni siquiera con eso se calmó y pidió que al menos se las hiciera de un solo lado. Para que por fin se fuera, le imprimí un par de hojas con sus tarjetas en papel normal. Aclaro que no me molesta ayudar a alguien si realmente tiene una urgencia, incluso si mi horario ya terminó. Pero este tipo llegó con una sonrisa boba y un montón de preguntas, sin importarle en lo absoluto que ya era hora de cerrar. Lo que me mató fue cuando empezó a hacer preguntas irrelevantes como ¿en qué universidad estudias? De nuevo, no tengo problemas con una charla casual, pero no a las 10 de la noche. Me di cuenta que era un completo imbécil y que a este ritmo iba a quedarse ahí hasta trabarse con su propia lengua o peor aún, intentar coquetear conmigo. Le pregunté si se llevaría esas hojas que no le gustaban por el color. Obviamente, no le gustaron. Y cuando dijo que no, le señalé la puerta con la mano y le dije adiós. Actualización. Después de leer algunos comentarios, quiero aclarar algo. El cliente estaba fuera del local a las 10:03 p.m. Después de que mi turno había terminado. Lo justo a lo justo. Si crees que los trabajadores de servicio deben trabajar gratis por tu pésima administración del tiempo, ve a tocar pasto. El mundo no gira alrededor tuyo. Y vaya, una breve conclusión para esta historia. Esto se siente dolorosamente familiar. Haber trabajado en servicio, nunca faltan los clientes que llegan 5 hasta 2 minutos antes del cierre, incluso a la hora del cierre exigiendo que se les atienda. Esa gente tiene un lugar especial en los círculos más dolorosos del infierno. La siguiente historia es por parte del usuario Thunder Kirk, titulada Padre arrogante exigió que pagara la casa que compró para su hijastra. Esto será largo. Hace unos años publiqué sobre cómo mi padre engañó a mi madre y cómo me vengué de él financiera y socialmente. Esto servirá como una especie de actualización, ya que ha habido desarrollos desde entonces.
Para aquellos que regresen a leer esa publicación, tengo buenas noticias. Aproximadamente 5 meses después de que conté mi historia, mi primo se puso en contacto conmigo. Había sido despedido de su trabajo, pero había conocido a una chica maravillosa que realmente cambió su perspectiva. Al crecer, él era hijo único y sus padres eran lo suficientemente ricos como para que no le importara la escuela. Mientras mi hermana y yo nos destacábamos académicamente, él nunca hizo el esfuerzo de terminar la preparatoria, porque, al ser un heredero, siempre tendría un lugar asegurado en la planta local, lo cual es suficientemente grande como para sostener a todo nuestro pueblo. Eso fue hasta que se dio cuenta que su familia estaba teniendo problemas financieros. Su mamá había gastado todos sus ahorros para mantener un estilo de vida innecesariamente lujoso y la planta local, después de 3 décadas, decidió dejar de contratar personas sin un título o un certificado de oficio, sin importar si eran hijos de empleados anteriores. En ese momento, mi primo trabajaba como operador de autobuses, pero lo despidieron y no pudo encontrar otro empleo. Fue entonces cuando esta chica le cambió la vida. Le señaló lo indefenso que era, ya que siempre había sido el niño de oro que nunca tuvo que hacer nada y él escuchó. Se acercó para hacer las paces y mi hermana y yo aceptamos. Regresó a la universidad comunitaria, obtuvo un título y comenzó a trabajar en la planta el agosto pasado. Esa fue una relación salvada. En su boda, mi tía también quiso hacer las paces. Había tenido una pelea con mi padre y quizás su hijo le hizo entrar en razón, así que se acercó y quiso hablar. Con ella fuimos mucho más reservados porque ya conocíamos bien sus artimañas, pero fue bastante sincera y comprensiva cuando le dijimos que no podíamos aceptarle de vuelta tan fácilmente como a su hijo. Mantuvimos un contacto limitado por un tiempo. Ella ha hecho esfuerzos por ser amable con mis sobrinos y nunca ha mostrado signos de intenciones maliciosas. Todavía la tenemos bajo observación, pero quiero creer que la gente puede cambiar, y hasta ahora no me ha dado razones para pensar lo contrario. Esa sería la segunda relación salvada. La tercera es mi abuela. En abril cumplirá 85 años. De todos los nietos, soy el más cercano a ella. Así que me dolió tener que distanciarme desde nuestra última interacción. También tuvo una pelea con mi padre porque él intentó hacer que firmara para cederle su propiedad. Quizás una historia para otro momento, pero ella no quiso saber del asunto. Discutieron y al final él desapareció. No se habían visto durante un año hasta que él apareció en la boda de mi primo. En esa boda, mi padre hizo un esfuerzo por evitarme a mí y a mi hermana, pero se acercó a mi cuñado para presumir que había comprado una casa en la que vivía con su amante. Al principio, no pensamos mucho en eso porque su pensión es bastante alta. Para quienes leyeron mi publicación anterior, aunque bajó un 40%, sigue siendo casi el doble que la de mi tía. Así que podía darse ese lujo. Porque luego, cuando ya estábamos en términos de hablar, mi tía dejó escapar que tuvo que pedir un préstamo para pagar esa casa, pero su nombre no está en la escritura, sino el del hijo mayor de su amante. En ese punto asumimos que lo estaban estafando, pero bueno, no era nuestro problema. Debido a una serie de incidentes en mi trabajo, me ofrecieron un puesto mucho más seguro y con mejor salario. Admito que esta es una oportunidad que pensé no tendría por al menos otros 3 años, pero tal vez estas serían suficientes tragedias para mí. Con el aumento de sueldo, el dinero de mi madre por el divorcio y la ayuda de mi hermana, pude dar el pago inicial de una casa para mí y mi madre, a pesar de que el mercado inmobiliario en mi ciudad estaba más loco que nunca. Aunque ahora estoy endeudado hasta el cuello, me siento orgulloso de tener una casa a mi nombre. Mi padre no contribuyó y sinceramente no habría aceptado nada de él, aunque me lo hubiera ofrecido. A finales de noviembre del año pasado, mi amigo de la infancia, con quien mi primo y yo éramos muy cercanos, murió en un accidente automovilístico. Fue muy repentino. Mi primo me llamó a las 2 de la madrugada y antes de darme cuenta ya estaba en casa para su funeral. No hace falta decir que estaba en un estado mental muy malo en los días previos y posteriores al funeral, así que decidí mudarme de regreso a casa hasta después del año nuevo lunar, que estaba a 2 semanas, para cuidar de mi abuela.
También esperaba que un cambio de escenario me hiciera bien. Mi madre se quedó para cuidar a los niños. La casa de mi hermana está literalmente a unos pasos de la mía, así que ella estaría bien. 7 días después del funeral, mi padre apareció en la puerta. Todavía estaba de luto, así que no tenía ganas de jugar juegos. Cerré cualquier intento de cortesía y solo lo miré fijamente mientras murmuraba algo sobre viajes o alguna tontería. Luego me dijo que la segunda hija de su amante, una chica, iba a asistir a la universidad de mi ciudad el próximo verano y sugirió que nos conociéramos y fuéramos amigos. Simplemente me reí y lo mandé al diablo. Fue entonces cuando mencionó la casa. Aparentemente, la querida hijastra no quiere quedarse en un dormitorio universitario ni compartir un departamento con amigos o compañeros de renta. Quiere una casa entera solo para ella. En medio de la peor crisis de vivienda en la historia de nuestro país. Por supuesto, después de haber pedido un préstamo para comprar la casa de su hijastro, nunca podría permitirse comprar una casa en la capital, donde los precios suben a cada hora. En un intento de complacer a su amante, vino a pedirme dinero. No es broma. Este hombre literalmente dejó a mi hermana en una ciudad desconocida y le dijo que se las arreglara sola cuando fue a la universidad. Y ahora quería hacer hasta lo imposible por una niña que ni siquiera es suya, mientras pedía dinero a su hijo, a quien había dicho abiertamente que preferiría ver muerto. De verdad no puedo comprender cómo funciona su mente. Lo que él no sabía es que me atacó en el peor momento posible. Todavía estaba de luto por un amigo perdido. Lo destrocé con palabras, sacando cosas de las que ni siquiera sabía que tenía dentro. Mentalmente me desconecté mientras mi boca hacía el trabajo. Y hacia el final mi voz se quebró un poco. Intentó discutir, pero cuando llegaron mi tía y primo, quienes viven cerca, salió corriendo. Eso fue el mes pasado y no he sabido nada de él desde entonces. No es que me importe. El trabajo me mantiene ocupado y tengo que preparar el año nuevo lunar. Admito que ese encuentro no me hizo ningún bien. Duele, para ser honesto, que tu propio padre priorice a una niña que ni siquiera es suya por encima de su propio hijo e hija. Me he desvelado tratando de encontrar una razón lógica, quizá algo que hicimos o algo en su vida que lo hizo sentir tan insatisfecho que tuvo que buscarlo en otra parte y no dentro de su propia familia. He llegado a aceptar que, aunque siempre digo que ya lo superé, en el fondo sigo esperando una reconciliación. Es un sueño muy lejano, pero espero que llegue ese día. Y no bajaré la guardia ni por un segundo, de hecho, estoy más vengativo que nunca, pero aún tengo esperanzas. Esta historia es de esta historia no tengo la publicación anterior, pero prometo buscarla y hacer referencia a este video próximamente. Ahora, en conclusión, puedo decir que por un momento me pude poner en los zapatos del autor y sentir todo el coraje, toda la rabia que tiene acumulada después de tanto tiempo. Y desafortunadamente para el padre llegó en un momento demasiado desafortunado a pedir o a exigir de manera algo cínica, algo que ni siquiera le correspondía pedir, algo por lo que ni siquiera se había preocupado por sus propios hijos y ahora lo va a hacer por hijos ajenos para quedar bien ¿con quién? ¿Con su amante? Algunas personas de verdad no tienen vergüenza o creo que el cinismo les nubla el buen juicio o el sentido común o lo han perdido. Bueno, a diferencia del autor, no sé, dudo mucho tener alguna esperanza. Y bueno, hasta acá las historias por hoy. Espero poder ubicar la historia previa a la última de esta ocasión. Y cuando lo haga, como había mencionado antes, haré referencia. Mientras tanto, hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.